Bueno, hola a todos, buenas noches, bienvenido a este taller clínico vía online de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá con nosotros. Gracias a la comisión directiva y particularmente a la doctora Lobo por la invitación. La verdad que es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio. Y también es una gran necesidad que tenemos desde lo que hacemos cardiología del ejercicio, de que la rehabilitación gane el terreno que merecido lo tiene desde la evidencia y que, sin embargo, todavía no se puede ver reflejado en la incorporación de pacientes como debería ser. Así que, bueno, tenemos un plantel de lujo hoy para esta actividad. Tenemos disertantes nacionales que son referentes a nivel internacional, como son el doctor Gómez Monroy y la doctora Kerbaje. Tenemos representantes de la cardiología de todo el NOA, tenemos a las presidentas de la Sociedad de Cardiología de Jujuy, a la presidenta de la Sociedad de Cardiología de Salta, la doctora Botelli, tenemos al doctor Manfredi, que es integrante de la comisión directiva del Comité de Cardiología, del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC. Así que creo que vamos a tener una actividad muy, muy, muy interesante. Y yo voy a comenzar, antes de darle la palabra al doctor Gómez Monroy, que va a ser el primer disertante, voy a comenzar mostrando unas cuantas imágenes para que un poco la cardiología tucumana entienda la situación en la que está la rehabilitación cardíaca en Tucumán. Sabemos que una de las principales debilidades que tiene la rehabilitación cardíaca es la dificultad que tenemos para incorporar pacientes o de que el paciente sea derivado por parte del cardiólogo. Entonces, en este modo de introducción que voy a hacer, esta imagen quiere representar lo que es lo que era la rehabilitación cardíaca en la década del 60, cuando comenzó. La definición que está arriba es la definición de aquellos años. Y podemos ver que básicamente, si comparamos con una imagen actual, parece ser que los pacientes hacen lo mismo que hace 40 años, 50 años, 60 años. Y sin embargo, la rehabilitación cardíaca ha dejado de ser simplemente un lugar donde el paciente se mueve o hace ejercicio para transformarse en una herramienta mucho más compleja, una herramienta integral, una herramienta que debe acompañar al paciente durante todo el resto de su vida. Y si bien el ejercicio sigue siendo parte importante de lo que es la rehabilitación cardíaca, es simplemente una parte. Y lo central en la rehabilitación cardíaca es la educación. Si bien hay un manejo del riesgo y hay una serie de medidas que uno toma para que el paciente vuelva a su vida de la manera más normal posible, lo cierto es que lo educativo, la docencia que se ejerce sobre el paciente es fundamental. Esta complejidad no solamente se queda en lo que es el médico, el cardiólogo y el equipo rehabilitador, sino que debe involucrar al equipo médico que trabaja con la patología, en este caso la insuficiencia cardíaca, y también una serie de personas y de afectos como es la familia, que son también fundamentales para que el paciente pueda cumplir y mantenerse a largo plazo dentro de lo que sería el tratamiento. Entonces, en cada uno de estos aspectos, la rehabilitación cardíaca debe interactuar, debe estar presente, lo que hace que sea una herramienta muy difícil de aplicar. Cuando vemos lo que nosotros en el manual que el doctor Gómez Morroy casualmente en FAC pudo realizar con nuestro grupo de especialistas, miren lo que es la complejidad de la intervención. Toda esta cantidad de profesionales o de departamentos o de especialidades forman parte de lo que uno debería darle o ofrecerle al paciente en rehabilitación cardíaca. Pero también tenemos la posibilidad de darle una cosa mucho más simple en función de dónde estemos trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la rehabilitación le llegue al paciente, facilitarle desde nosotros, desde los rehabilitadores, si así valga la expresión, a que la rehabilitación sea una herramienta disponible para todo el mundo. Esto mostraba el doctor Gómez Monroy hace 3 años, y vean cómo
unos escasos centros de rehabilitación en toda la República Argentina. Muy poco. Imagínense, para los 40, más de 40 millones de argentinos, solamente un puñado de centros de rehabilitación para dar cobijo a esa población. Entonces, bueno, ya hace unos años que la rehabilitación cardíaca tiene un lugar en la medicina pública de Tucumán y hace más de 30 que en la privada, pero seguimos teniendo dificultades con la incorporación del paciente. Entonces, como evidentemente un centro de rehabilitación en el hospital no es suficiente, hemos creído que era necesario llevar la rehabilitación cardíaca a toda la provincia. Entonces, desde hace un año y medio aproximadamente hemos empezado a abrir centros de rehabilitación aparte del que teníamos inicialmente en el Hospital Avellaneda y esa propuesta va haciéndose cada vez más concreta, cada vez más una realidad. Hoy por hoy tenemos varios centros habilitados, 4 centros habilitados, de los cuales están 2 plenamente funcionales, otros 2 ya comenzando con la incorporación de pacientes. Y la verdad que nos pone muy orgullosos ver que la provincia está empezando a cubrirse de centros que pueden dar la rehabilitación cardíaca y somos la provincia que más centros de rehabilitación cardíaca tiene en la Argentina. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de que esto sea una realidad para nuestros pacientes, como le digo, no solamente del ámbito privado, sino a cualquier paciente de la provincia. Hoy podemos ofrecerle un servicio de rehabilitación acorde. Tenemos la fase 1 implementada, tenemos también, como le decía, la fase 2 y la fase 3, y estamos haciendo docencia para que esta red provincial siga creciendo. Así que, bueno, eso era para que contarles, para que los médicos de la provincia vean que pueden mandar a sus pacientes a la rehabilitación, o sea que eso ya es una excusa menos para no mandar. Y terminar contándoles que he tenido el honor de que me inviten a ser parte de la redacción de las roadmap de este año de la Federación Mundial del Corazón, que van a salir dentro de 2 meses aproximadamente, y que nuestra red provincial es uno de los case studies que va a ser publicado en este documento. Así que estamos muy, muy orgullosos de lo que estamos haciendo a nivel provincial, así que espero, y estoy seguro que así va a ser, que todo lo que nos van a brindar, tanto los disertantes como los panelistas, va a ser mucho más fuerte todavía el efecto que vamos a lograr para que esta gran herramienta que es la rehabilitación cardíaca llegue a la mayor cantidad de pacientes que podamos. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir para darle lugar a el doctor Gómez Monroy, que va a ser nuestro primer disertante, a quien invito a que por favor trate de de empezar a compartir la pantalla. Mientras tanto, yo voy a contarles que el doctor Gómez Monroy es expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio, tiene un posgrado de rehabilitación cardíaca donde recibe médicos de todo el mundo, médicos, kinesiólogos, profe de educación física para formarse en la rehabilitación cardíaca. Es uno de los promotores más fuertes que tenemos y que hay incluso en el mundo, no solamente en la Argentina, de la rehabilitación cardíaca. Aparte, me enorgullezco decir que es un amigo, así que le voy a dar la palabra a Alejandro, dándole la bienvenida. Ale, todo tuyo. Bueno, Roque, no sé si están viendo ahí la Perfecto, se ve diapositiva. perfecto y te escuchamos perfecto. El doctor Gómez Morroy está en Punta del Este, así que ustedes dense una idea del corte que nos estamos dando en esta actividad. Dale, Alex. Con un tiempo horrible, pero igualmente estamos acá y firmes para conectarnos y poder dar esta charla tranquilos. Bueno, Roque, en primer lugar, agradecerte por esta invitación. Es un gusto colaborar con ustedes y agradecerle también a las autoridades de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y toda la gente que está conectada. Y además es un honor para mí participar junto con una profesional de la talla de Soraya, una referente nacional de la rehabilitación cardíaca, así que les agradezco por darme el honor, permitirme de estar acá con todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de esto que comentó Roque brevemente, que bueno, es lo que vamos a hablar en este momento, ¿no? La rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca luego de un infarto. Pero antes de comenzar, si ustedes me permiten, les voy a mostrar
¿Qué dicen las guías de tratamiento de estas importantes instituciones, tanto latinoamericanas como norteamericanas y europeas, acerca del tratamiento de rehabilitación cardíaca para la insuficiencia cardíaca y también de la cardiopatía isquémica? Ellos lo colocan a la rehabilitación cardíaca como una clase 1 con un nivel de evidencia A. Por lo cual, los que hacemos rehabilitación cardíaca ya no tenemos que esforzarnos para demostrar que la rehabilitación cardíaca es una herramienta terapéutica que debiera estar en cada uno de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca y de la cardiopatía isquémica, ya que estas instituciones ya han encontrado el nivel más alto de evidencia científica para justificar su utilización. Por lo tanto, nos libera a Soraya y a mí, y a vos también, Roque, de explicar esta importancia, ¿verdad? Que antes teníamos que salir a explicar qué era la rehabilitación cardiovascular. Entonces, La- ya de entrada, podríamos decir que es una clase 1 con un nivel de evidencia A. Entonces, sin embargo, a ver si puedo pasar. Ahí está. Sin embargo, vamos a seguir viendo durante bastante tiempo estudios y trabajos como este publicado hace 2 años, en donde presentan un título tan cinematográfico y tan cómico como este: Rehabilitación cardíaca para la insuficiencia cardíaca, Cenicienta o pilar de por atención basado en la evidencia, Cenicienta o pilar de atención basado en la evidencia. Disculpen, pero hay alguno que tiene el micrófono abierto y ahí lo estaba escuchando. Fíjense ustedes el prejuicio que existe con respecto a esta práctica, que alguien se anima a poner semejante título, ¿verdad? Pero bueno, en esta revisión lo que hacen, confirman algunos de los efectos que tiene la rehabilitación cardiovascular, y también nos confirman que está categorizado como una clase 1 con un nivel de evidencia A. Por lo tanto, podríamos terminar la charla aquí y estaríamos bien, porque digamos que todo lo que tenga un nivel de evidencia A, clase 1, debería ser de uso habitual sin ninguna discusión. También nos dice que, acá estoy teniendo problemas con el mouse, nos dice que debe ser parte del quinto pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, junto con las drogas y con los diversos dispositivos. ¿Por qué no utilizarlos cuando están indicados? Es decir, pero debe complementar este tratamiento de la insuficiencia cardíaca como el quinto pilar, ya no cabe ninguna duda. Y también nos dice, lamentablemente, que la tasa de derivación es tan baja como lo muestra acá, según los países, entre el 5 y el 50% de la tasa de derivación de los pacientes. Ahora bien, esto es cierto que la tasa de derivación ha aumentado. Lo que no ha aumentado es la tasa real de participación. Es decir, hay 4 estudios hechos en los Estados Unidos en donde se ve que en los últimos 20 años la tasa de derivación aumentó significativamente, cosa que es muy buena, pero lamentablemente la tasa de participación se sigue manteniendo igual, por debajo del 20%. Eso realmente es algo totalmente inaceptable. Entonces, ya Roque lo mostró, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Y bueno, fue definido en el año 93 por la OMS, que nos dice que es una práctica cardiológica terapéutica diseñada para llevar a los pacientes cardiovasculares al mejor estado posible en su condición física, psíquica y social vocacional, ayudándolos a recuperar y o mantener un rol activo dentro de la comunidad. Pero claro, esto que comenzó siendo como una terapéutica para recuperar el deterioro físico de los pacientes se fue transformando, más allá que es importante recuperar el deterioro físico. Sabemos que por cada mes ganado en un paciente podemos disminuir la mortalidad entre un 12 y un 17% a 5 años. Cifras nada despreciables. Pero la rehabilitación cardíaca fue evolucionando y fue cambiando y fue apareciendo evidencia. Y entonces la última definición de rehabilitación cardíaca ya hecha también por la OMS, pero con la asistencia de la Sociedad Británica de Rehabilitación Cardíaca, nos dice que es la suma de actividades necesaria para influir favorablemente en las causas subyacentes de las enfermedades cardiovasculares, así como para garantizar
a los pacientes las mejores condiciones físicas, mentales y sociales posibles. Fíjense, mantiene el mismo espíritu, de modo que puedan, por sus propios esfuerzos, preservar o reanudar un funcionamiento óptimo en su comunidad. Y acá agrega lo nuevo, en base a la evidencia científica aparecida en estos 24 años, esta es la misma definición que se utiliza actualmente, y mediante la implementación de conductas saludables, enlentecer o revertir la progresión de la enfermedad. Enlentecer o revertir la progresión de la enfermedad. Fíjense ustedes qué interesante. Sin embargo, cuando analizamos la relación de la rehabilitación cardíaca con los otros tratamientos, a pesar de tener estas virtudes, yo agregaría enlentecer, detener posiblemente y eventualmente retrogradar la progresión de la enfermedad, existen una serie de paradojas que tiene la rehabilitación cardiovascular en relación a los otros tratamientos. Y esas paradojas son que no busca reemplazar ni prescindir de ninguno de los otros tratamientos cuando están indicados. ¿Por qué reemplazarlos si han demostrado eficiencia? Debemos seguir con los mismos, pero debemos agregarle la rehabilitación cardiovascular, y la rehabilitación cardiovascular optimizará y va a tratar de complementar, mejorar e intentar perpetuar los resultados de los otros tratamientos. Hoy por hoy tenemos todos los cardiólogos claros que cuando ponemos un stent o ponemos un bypass, no estamos solucionando el problema de la cardiopatía isquémica, estamos actuando sobre una fotografía, pero el problema de la salud es una película, no es una foto. Entonces, la rehabilitación cardíaca optimiza, mejora, complementa y perpetúa estos buenos resultados. Y esto lo hace simplemente porque interviene y corrige todos y cada uno de los aspectos fisiopatológicos que enfermaron al paciente, pero no busca, no tiene la intención de reemplazar los otros tratamientos. Pero así como nosotros respetamos los otros tratamientos, debemos exigir que también sean indicados, porque sin ninguna duda, y acá lo vamos a demostrar, mejoramos todos los resultados ya existentes. Todos sabemos que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en sí misma, sino que es un síndrome complejo que tiene diferentes etiologías, que además tiene diferentes tipos, formas, que además tiene diferentes grados o estadios. Por lo tanto, pretender o entender o creer que un solo tratamiento es capaz de intervenir positivamente, favorablemente en todas estas características de este complejo síndrome sería demasiado soberbio, demasiado presuntuoso, y no es algo que nosotros queremos abarcar. Sin embargo, vamos a ver que la verdad la rehabilitación cardíaca tiene mucho de los efectos que buscamos en los tratamientos. Recuerdo que en el año 2002, creo que también para la Sociedad Tucumana de Cardiología, en un posgrado de insuficiencia cardíaca, que también participé, que invitado por Roque por ustedes de la Sociedad de Tucumán, yo pensé en ese momento, en el 2000, creo que fue el 2022, digo, ¿cómo demostrar los efectos de la rehabilitación cardíaca viendo la solución, viendo el problema desde otro punto de vista? Entonces me pregunté, digo, bueno, en vez de hablar de los beneficios de la rehabilitación cardíaca, digo, ¿cuál sería el tratamiento ideal en la insuficiencia cardíaca? Me lo planteé desde ese punto de vista. Y entonces un tratamiento ideal sería aquel que pudiera tener, que lograra una buena adherencia a las medidas higiénico-dietéticas, que además los pacientes cumplieran con los medicamentos como corresponde. Todos sabemos que el cumplimiento de la terapéutica no es lo mismo en un estudio de investigación altamente controlado que lo que ocurre en la vida real, ¿verdad? Que también tuviera a nivel central un aumento del gasto cardíaco, una disminución de la presión de llenado, una caída de la frecuencia cardíaca de reposo, que además lográramos a nivel del sistema autonómico una caída del tono simpático y un incremento del tono vagal, que a nivel del sistema renal pudiéramos recuperar y mejorar todo las alteraciones que existen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto sería un tratamiento ideal. Que a nivel metabólico bajáramos la resistencia insulínica, que además bajáramos la adiposidad con esa grasa intervisceral, sobre todo cargada de citoquinas e interleuquinas,
que además pudiéramos corregir los procesos de dislipemia, estos que llevan a tener una cardiopatía isquémica como principal causa de la insuficiencia cardíaca. Además que pudiéramos disminuir la inflamación, como dije anteriormente, atenuar las citoquinas y las interleuquinas, que en definitiva son los procesos que llevan a tener no solo enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, sino otras patologías, como vemos algunos tipos de cáncer, síndromes metabólicos, diabetes tipo 2, trastornos neurológicos, incluso hasta el Alzheimer. Entonces, no solo estamos hablando de rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca, sino como un sistema que podría intervenir en otras patologías, ¿verdad? El tratamiento ideal sería también aquel que pudiera lograr a nivel de la musculatura mejorar la sarcopenia tan común en estos pacientes, incrementar la masa muscular, aumentar la utilización del oxígeno, modificando la calidad de las fibras musculares, incrementando las fibras FT1A y las FT2 subtipo A, que son estas que tienen la posibilidad de transformarse de anaeróbicas en aeróbicas. A ver si ahí se me quedó. Bien, a nivel respiratorio, aumentar la fuerza muscular respiratoria, aumentar el volumen minuto, que pudiera atenuar la disnea que sufren estos pacientes. A nivel vascular, disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuir la hipertensión arterial, corregir la disfunción endotelial, incrementando la cantidad de óxido nítrico, punto de partida de la enfermedad coronaria. A nivel psíquico, disminuir la depresión, mejorar el estado de ánimo, todas cuestiones que tienen que ver también con la mortalidad y mejorar la calidad de vida, algo que a veces los médicos no tenemos tan en cuenta, pero que es muy importante para los pacientes y mucho más para este tipo de pacientes. Y finalmente, si se puede, disminuir la mortalidad. Si podemos aún disminuir la mortalidad, aún mucho mejor. Pues bien, preparando esta clase, me encuentro, esperen que veo, no sé si ustedes me están viendo bien, Roque. Perfecto, Alex. Bueno, perfecto. Estoy con el internet un poco lento. Bueno, preparando para esta clase, me encuentro este trabajo publicado hace solo 2 meses en Circulation, en donde se muestra cómo el entrenamiento con ejercicio en la insuficiencia cardíaca, los beneficios y los mecanismos. Y de alguna manera confirman todos esos efectos, digamos, ideales que buscaríamos en un tratamiento a través del entrenamiento con ejercicio. Acá debo aclarar algo que no considero que sea algo menor. Es muy común en la literatura americana, norteamericana, el hecho de poner entrenamiento con ejercicio y no poner rehabilitación cardíaca, aunque después en el trabajo hablan de rehabilitación cardíaca, pero en realidad ponen entrenamiento con ejercicio y en realidad, como Solaza muy bien lo va a demostrar, nosotros no entrenamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino que hacemos un tratamiento. Que no es, yo preferiría dejar la palabra entrenamiento con ejercicio para un deportista o para una persona sana. Pero bueno, esto es muy común que nosotros lo veamos de esta manera. Entonces, acá nos confirman, en este trabajo publicado hace solo 2 meses, que tanto para la insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida como fracción de sección preservada, hay una mejoría significativa de la calidad de vida, del humor, hay una mejoría significativa de la capacidad funcional en la VO2 pico, tanto en una forma como en la otra forma de las formas de la insuficiencia cardíaca, y a nivel clínico, bueno, hay una disminución de la mortalidad, acá van a ver, y después presten atención a esto, porque después vamos a ver de dónde surge este problema ajustado por factores pronósticos, ahora lo vamos a ver más adelante, recuerden esto. Disminuye la hospitalización en la insuficiencia cardíaca o con fracción de sección reducida, y a nivel de la fracción de sección preservada ya son más cautos y lo ponen, la mitad de la biblioteca dice que sí, la mitad de la biblioteca dice que no. Yo considero, en base a mi experiencia, en que esto es una cuestión de tiempo. Faltan más estudios para que lo confirmen, pero también vamos a ver algunos estudios que demuestran
que también es efectiva para disminuir la mortalidad, la rehabilitación cardíaca bien hecha, una rehabilitación a largo plazo, porque pretender que en 36 sesiones disminuir la mortalidad de un complejo, de un síndrome tan complejo como la insuficiencia cardíaca, con tantas etapas, con tantas diferentes formas y diferentes etiologías, bueno, sería casi una cosa inmoral pensarlo, ¿verdad? Y bueno, en esta infografía, que también muestra un error, porque si vemos a esta chica que está corriendo, bueno, nuestros pacientes, si bien podemos tener una persona joven con insuficiencia cardíaca, en general la mayoría no tienen esta silueta, ¿no es cierto? Bueno, en esta infografía nos confirma que la rehabilitación cardiovascular tiene todos estos efectos de un tratamiento ideal para la rehabilitación cardíaca. Pero voy a utilizar otra infografía un poco más antigua, del año 2021, en donde acá sí hablan de rehabilitación cardiovascular. Fíjense, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, control de la alimentación, educación sanitaria, control médico y perseverancia, y ahí sí vemos que a nivel de la musculatura periférica hay una mejora en el tipo de la composición de las fibras musculares, hay una mayor fuerza de la estructura, una mejoría de la estructura muscular, hay una mayor fortaleza, mayor masa, mejor función, también una activación de las mitocondrias, una mayor extracción de oxígeno, y hay un combate, una lucha ganada sobre la sarcopenia que se ve muy comúnmente en estos pacientes mayores, no como en la infografía que veíamos anteriormente. A nivel sistémico hay una mejoría de la función endotelial, con una caída de la vasoconstricción por vasodilatación, hay una disminución de la poscarga, una caída de la presión arterial. A nivel respiratorio aumenta la fuerza respiratoria, los músculos respiratorios, incluso hay estudios y trabajos. Ricardo Stein en Brasil ha presentado varios trabajos trabajando exclusivamente con un dispositivo que fortalece los músculos respiratorios, y también en pacientes con insuficiencia cardíaca, y también tuvo buenos resultados. Mejora la ventilación minuto, disminuye la disnea. A nivel central, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la presión de senado, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. A nivel del sistema autonómico, disminuye el tono simpático e incrementa el tono vagal, recuperando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también se asocia con que está perdido y que se asocia también con la mortalidad. A nivel del sistema renal, mejora todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se encuentra alterado. A nivel de la inflamación y las citoquinas, estas disminuyen. Y finalmente, a nivel metabólico, se produce una caída de la resistencia insulínica, una caída de la adiposidad y una mejoría de todos los procesos de dislipemia que suelen tener estos pacientes. Como pueden ver, la rehabilitación cardíaca interviene, como dijimos anteriormente, en cada uno de los puntos que afectan a la insuficiencia cardíaca. Y en cada uno de ellos le va, de acuerdo al tipo y a la forma y al estadio, le va pegando, como digo yo siempre, que es como si fuera un tiro de escopeta que larga un montón de perdigones y le pega al paciente en el lugar donde mejor lo necesita, donde más lo necesita. Bien, pero claro, existe todavía, increíblemente, esta controversia entre mortalidad, si rehabilitación sí, si rehabilitación no. Sin embargo, y sin intención de ofender a nadie, mucho menos a los que se dedican a hacer rehabilitación, digamos, a hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mucho menos ahora que tenemos un presidente que se especializó y trabajaba en el hospital, ahí en un sótano, éramos los que estábamos en un sótano trabajando cerca de la rehabilitación cardíaca, y una pequeña oficina cuando empezaba el consultorio de insuficiencia cardíaca con el doctor Chazarreta. Es decir, sin intención de ofender a nadie, pero debo decir que los estudios muestran que en los últimos 17 años la tasa de sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha mejorado un 6,5%, no mucho más. Y así vemos que al cabo del primer año, los pacientes tienen una mortalidad del 20%,
al cabo de 5 años una mortalidad que está entre el 40 y el 50%, y al cabo de 10 años una mortalidad que está cercana al 75%. Es decir, estamos hablando de patología, una patología, un síndrome que tiene una altísima mortalidad a pesar de los dispositivos, a pesar de los medicamentos, posiblemente con los nuevos medicamentos actuales se baje un poco más esta mortalidad, pero ¿por qué no estamos hablando de unas cifras que no están usando la rehabilitación cardiovascular? Porque la tasa de uso es muy baja. Entonces, ¿por qué ponernos tan estrictos cuando estamos hablando de cifras que son realmente muy serias, ¿no es cierto? Entonces, rehabilitación cardíaca sí o no, hablando exclusivamente de la mortalidad, la verdad que no tiene mucho sentido. Sobre todo, pareciera que nos olvidamos que ya hay varios estudios que nos dicen de las preferencias de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos que están más graves, como puede ser este estudio que ya tiene sus años, del 2013, en donde un grupo de pacientes holandeses y suizos se les preguntó a través de 2 test de calidad de vida, el test de Minnesota y el EQ5, si preferían mejorar su calidad de vida o mejorar su sobrevida. Y el 61%, sobre todo aquellos que estaban más graves, preferían mejorar su calidad de vida y no tanto su sobrevida, ¿no es cierto? Entonces, poner el foco en el tema de la mortalidad solamente es como que estuviéramos en alguna medida fingiendo un poco de demencia o olvidándonos de cuestiones que también son importantes, ¿no? La calidad de vida no es un hecho menor, sobre todo cuando uno la ha perdido, como suele pasar con estos pacientes. Y entonces, ya de hace muchos años sabemos que la rehabilitación cardíaca tiene la posibilidad de disminuir la mortalidad. Fíjense, este es el ExtraMatch, un metaanálisis, el ExtraMatch 1, en donde pusieron 2 grupos de 400 pacientes más o menos, un grupo de rehabilitación cardíaca durante 4,5 meses, y otro grupo como con el tratamiento convencional sin rehabilitación cardíaca, fracción de eyección 27%, capacidad funcional 1 a 3, y la B2 pico en 15,4 mililitros por kilo minuto. El 59% padecían de cardiopatía isquémica, y como vemos en el gráfico, los que participaron en rehabilitación cardíaca a 2 años tuvieron un 35% menos de mortalidad y un 28% menos de internaciones. Ahora, lo interesante de este trabajo, y por eso lo he puesto más allá de los años que tiene, es que la mayoría de ellos, los que más mejoraron, fueron los que tenían una peor capacidad funcional, los que eran portadores de cardiopatía isquémica, los que tenían una peor fracción de eyección y los que tenían una peor capacidad funcional, una peor VO2 pico, como vemos en este gráfico. Es decir, en este estudio nos muestra que en el caso de la rehabilitación cardíaca, cuanto peor, mejor para nosotros. Es decir, nos resulta más fácil el paciente que está más deteriorado, nos resulta más fácil mejorarlo más allá del paciente que viene que no está tan deteriorado. Pero claro, luego apareció y se publicó en JAMA en el 2009 este fantástico estudio que fue el Heart Failure Action, que nos generó una enorme expectativa. Fue un estudio hecho, diseñado por Eliana Piña, con un grupo de investigadores de Canadá, Estados Unidos y Francia. Y recuerdo yo que uno de los hospitales que participó fue el Centro de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Bruxelles. Recuerdo que en ese momento, muy contento, hablé con la doctora María Cristina Iliú, que fue mi coordinadora de una pasantía que yo realicé por su hospital, y le decía, bueno, por fin vamos a poder graficar lo que vemos todos los días en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que viven mejor y viven más tiempo. Así que estábamos todos con mucha expectativa. En definitiva, fue un trabajo muy bueno, fue un estudio prospectivo, muy bien diseñado, pero muy mal implementado, muy mal implementado. Estos eran pacientes con una etiología de cardiopatía isquémica, en el 51% de los pacientes eran coronarios. El seguimiento fue a 2,5 años. La mayoría tenía una capacidad funcional de grado 1, 2. La fracción de eyección era menor de 35 o igual. La VO2 pico 14,1 mililitros por kilo minuto.
y los pacientes en el grupo de rehabilitación cardíaca debían participar en 36 clases de 15 a 35 minutos de rehabilitación cardíaca. Yo cuando vi esto, mientras se desarrollaba el estudio, ya les digo, estaba en contacto con una de las investigadoras, dije, me pregunté, ¿cómo? ¿15 a 35 minutos de rehabilitación cardíaca? Qué poquito, ¿no? Para tratar de corregir semejante síndrome, ¿no? Pero bueno, el protocolo era así. Luego, al grupo rehabilitación se le entregaba un cicloergómetro y un treadmill y se le pedía que hicieran 40 minutos de ejercicio con estas máquinas en su casa, o sea, 200 minutos por semana. Y al grupo control se los mandaba, como siempre, sin rehabilitación cardíaca, a que hicieran 30 minutos por día de 5 a 7 días por semana, es decir, 150 minutos a 210 minutos por semana. Lo que pasó es que hubo mucho crossover porque el grupo control se enteró que al grupo rehabilitación le habían dado estas máquinas, se unieron, protestaron, presentaron unas cartas pidiendo que le dieran las mismas máquinas, es decir, que hubo inconveniente, hubo mucho ruido con respecto a eso, y luego, cuando analizaron qué ejercicio, cuánto habían cumplido por semana, el grupo rehabilitación había cumplido solamente 50 minutos de ejercicio físico por semana en su casa, mientras que el grupo control había cumplido 75. Y a esto se le agrava, como agravante, que el grupo rehabilitación cardíaca de las 36 sesiones que debían cumplir, que ya eran breves, la gran mayoría no alcanzó a cumplir ni 5 ni 6 sesiones en esos 3 meses. Por lo tanto, realmente la intervención fue muy pobre, fue muy mal ejecutado, no fue, era un muy buen estudio, pero muy mal ejecutado. Entonces, la VO2 pico en el grupo de rehabilitación aumentó solamente un 5%. Si ustedes piensan que tenían 14,1, se fue a 14,8, 0,2 de METs. Es decir, que la intervención no generó prácticamente ningún cambio. Y entonces, claro, el objetivo primario inicialmente no vio diferencias. Sí demostró que la rehabilitación cardíaca era segura, pero sobre todas las causas de mortalidad u hospitalización y las causas de la mortalidad cardiovascular u hospitalización no mostró diferencias. Ahora, cuando lo ajustaron, y ahí les recuerdo lo que dije al principio, cuando lo ajustaron por gravedad, cuando tomaron pacientes que eran coronarios, cuando vieron que tomaron pacientes con fibrilación auricular o con flúter, cuando tomaron aquellos con peor capacidad funcional y con una peor fracción de sección y un índice de depresión mayor, es decir, eran pacientes más graves, ahí sí el resultado fue positivo. 11% menos de todas las causas de muerte y hospitalización y 15% menos de mortalidad cardiovascular y hospitalización. Pero claro, el daño ya estaba hecho y más, todos nos disolucionamos. Y esto impacta sobre el inconsciente colectivo, ya no tanto de los que hacemos rehabilitación cardíaca, pero sí de aquellos que deben derivarnos los pacientes. Entonces, de ahí viene un poco toda esta discusión. Todo esto hubiera sido ahorrado si hubieran visto este estudio publicado en Francia, también por Tabet y colaboradores, que ya había demostrado que solamente disminuía la mortalidad a 24 meses aquellos pacientes que habían logrado con rehabilitación al menos aumentar 2 mililitros por kilo minuto, es decir, al menos un 7% de la VO2 pico. Esto nos demuestra que debemos tener algún resto para que el efecto terapéutico de nuestra praxis muerda sobre el paciente y produzca los resultados. Si no tenemos ni un mínimo cambio, entonces obviamente que es como si diéramos un placebo y no estuviéramos dando un tratamiento con la droga que corresponde. Entonces todo este mal que se generó a partir del Heart Failure Action no hubiera sucedido. Afortunadamente, se han publicado un montón de otros estudios, como este, por ejemplo, de japoneses, donde fíjense, en este caso ya lo titulan como corresponde, rehabilitación cardíaca multidisciplinaria a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca, 15 hospitales en Japón, el 39% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada, también se midió el índice de fragilidad y
hicieron una intervención de 5 meses de rehabilitación cardíaca de 3 a 5 días por semana. Fíjese, 5 meses continuos de rehabilitación cardíaca de 3 a 5 días por semana. Un grupo control y se analizó objetivo primario, mortalidad global, objetivo secundario, reinternación por insuficiencia cardíaca. Y el seguimiento fue a 5 años. Y fíjense lo que pasó. El grupo rehabilitación cardíaca tuvo una disminución de la mortalidad del 33%, mientras que la hospitalización fue en el grupo de rehabilitación cardíaca un 18% menos, de mortalidad 33% menos y la reinternación un 18% menos a 5 años. Luego, cuando analizaron la respuesta en relación al índice de fragilidad, aquellos pacientes que tenían resto, que tenían fitness físico, tuvieron aún más, 45% menos de mortalidad a 45 años. Fíjense, la rehabilitación cardíaca ahí pegó y generó los cambios para llevar a una diferencia significativa, 45% de mortalidad. En aquellos que tenían una fragilidad leve, 38% menos; aquellos que tenían una fragilidad moderada, 31% menos de mortalidad; y aquellos que tenían un severo índice de fragilidad, un 17% de mortalidad. Y es lógico porque las posibilidades de intervención son más dificultosas. Por eso siempre insistimos que no se demoren en derivar a estos pacientes, que cuanto antes los manden, vamos a tener mejores efectos. Y cuando comparamos los dos tipos de insuficiencia cardíaca, la mortalidad en los que tenían fracción de sección reducida fue un 31% menos, y los que tenían fracción de sección preservada a 5 años una disminución del 27%. Todas cifras para nada despreciables. Y ahora sí, para ir terminando, el último trabajo que les he traído es un trabajo publicado en el 2001, un estudio sobre la rehabilitación cardíaca y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, un estudio retrospectivo que se basó en un análisis de más de 1.200.000 pacientes con insuficiencia cardíaca de una base federal del Instituto de Salud de los Estados Unidos, de los cuales se tomaron más de 40.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, porque habían participado en rehabilitación cardíaca solo 20.182. Entonces se tomaron muestras pares, otro grupo de pares que no habían ido a rehabilitación cardíaca. El 46% tenían una fracción de sección preservada, así que esto es interesante porque casi la mitad tenía fracción de sección preservada. Se lo siguió durante 24 meses, se analizó la mortalidad por todas las causas, la hospitalización, la incidencia de ACV, la incidencia de fibrilación auricular. Y fíjense lo que pasó. La mortalidad por todas las causas en el grupo de rehabilitación fue un 42% menos. Un 42% menos en relación a los que no habían sido enviados a rehabilitación. La hospitalización, un 26% menos en el grupo de rehabilitación. La incidencia de stroke fue un 37% menos en los que estaban en rehabilitación cardíaca, y la incidencia de fibrilación auricular un 53% menos. Fíjense ustedes si se justifica no derivar un paciente, no incorporarlo como el quinto pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y cuando comparamos, según fuera la rehabilitación en el grupo de los pacientes con fracción de sección reducida o con fracción de sección preservada, los primeros tuvieron 48% menos de mortalidad y los segundos un 35% menos de mortalidad. Por lo tanto, podemos concluir que la rehabilitación cardíaca está indicada por las más importantes guías de tratamiento con el más alto estándar de la evidencia científica, que debe ser parte de todo el arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca, dejando de ser la cenicienta del tratamiento. Esto, siendo una indicación clase 1, nivel de evidencia A, debiera ser una mala praxis si se dispone del recurso no utilizar la rehabilitación cardíaca. Es útil para las dos formas de la insuficiencia cardíaca. Debe aplicarse a largo plazo, por eso no debemos, y sobre todo en este síndrome tan complejo, no debemos olvidarnos de la fase de mantenimiento en fase 4, que puede ser institucional o puede ser en el paciente que se educa, que aprende, que comprende,
hacerlo por su cuenta, pero es muy difícil. Yo creo que en la insuficiencia cardíaca se impone una rehabilitación a largo plazo, como si fuera una diálisis. No tenemos que tener temor ni vergüenza de decir esto es de largo plazo. Estamos hablando de una patología severamente, muy severa y con una altísima mortalidad. Entonces, esto, a mi criterio y en base a mi experiencia, es para toda la vida. Y finalmente, cuando se la practica correctamente, baja la morbilidad, baja la mortalidad de causa cardíaca y también de otras causas, como estamos viendo ahora, la posibilidad de la utilización del sistema de rehabilitación cardíaca para intentar trabajar sobre otras patologías que también son muy complejas y que están en el top del top 10 de las principales causas de mortalidad y que nuestro sistema puede funcionar y ayudar a estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Excelente, Ale, como siempre. Brillante, muchas gracias. Gracias, Roque. Eh, Bueno, vamos a seguir entonces con el programa preestablecido. Le vamos a dar el lugar ahora a que, una vez que deje de presentar a Ale, comience la doctora Soraya Kerbaje con su presentación. Mientras tanto, le voy contando que Soraya es la jefa del servicio de rehabilitación de la Fundación Favaloro. Es una referente nacional, eh, no solamente en rehabilitación cardíaca, sino en cardiología en general. Es parte, es miembro de la Asociación Argentina de Cardiología del Ejercicio, lugar que compartimos con Ale también. Y ella nos va a traer de su vasta experiencia. Ella ha sido una de las pioneras de la rehabilitación cardíaca domiciliaria y de la telerehabilitación durante el COVID, durante la pandemia. Así que es un gran honor, una gran satisfacción poder contar con ella aquí. Así que, Soraya, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación al doctor González y a todos los colegas y las sociedades. En segundo lugar, bueno, felicitar al doctor Gómez Monroy, como siempre, por todo lo que expone, porque realmente coincido y me identifico con todo lo que dice y lo que pregona. Y realmente es un gusto compartir con él siempre una actividad académica. Así que bueno, si ustedes Se están ve viendo perfecto. bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy voy a presentar un caso clínico. Soraya, perdón, te Sí, faltaría tocar para que presentes toda la pantalla a ver, sí, ahí abajo en el. a ver, sí, ya va. Bien, bien, exacto, perfecto. Ahí va. Perfecto, Soraya. Muy bien. Bueno, esto es un caso clínico de rehabilitación cardiovascular en la insuficiencia cardíaca, que bueno, es un caso referido a un paciente que tuve en la institución. Y vamos a comenzar contando de qué se trata. Es un paciente masculino de 49 años, antecedentes solo dislipemia, pero cuando vino a la consulta, que fue en la época de la pandemia, en junio de 2020, vino a la consulta por disnea capacidad funcional 2-3 de 3 meses de evolución. Solo traía un ecocardiograma del 2018, donde vemos que es lo normal, un diámetro diastólico de 47, un septum de 8, pared posterior de 7, una FEI de 50, la aurícula izquierda bien y una IM leve central. Por otro lado, su capacidad funcional buena, una ergometría que traía de 9.3 METs. Al examen físico, el paciente no se encontraba con signos de insuficiencia cardíaca, un índice de masa corporal 28.7, glucemia alterada 127 y un colesterol total de 237, con un electrocardiograma con ritmo sinusal, un PR de 140 milisegundos y un bloqueo completo de rama izquierda. Con todo esto, lo complementamos con un ecodoppler que le realizamos en ese mismo momento, en junio de 2020, donde podemos observar
un diámetro diastólico de 61, que no lo tenía, o sea, ya estaba agrandado, y luego tenemos una fracción de eyección baja, 27%, a remarcar esas dos cosas. Entonces, la conclusión de este eco era una dilatación moderada del ventrículo izquierdo, una dilatación leve de la aurícula izquierda, con un deterioro severo de la función sistólica con hipoquinesia global y una FEI de 27%. El BD estaba conservado, pero tenía una insuficiencia mitral severa con un jet regurgitante central secundario a cierre restrictivo de ambas valvas con un ORE de 0,33. La presión sistólica del ventrículo derecho de 48. Avanzamos con estudios y le pedimos una resonancia donde muestra un deterioro moderado de la función sistólica con una FEI de 33, pero no observamos ni edema ni realce tardío con un BD normal. Seguimos con los estudios y realizamos una coronariografía donde no hay lesiones angiográficas significativas, pero sí observamos un severo deterioro de la función ventricular izquierda con una insuficiencia mitral severa, como se veía en el ecocardiograma. Al principio de todo esto comenzamos con estudios muy sencillos en la consulta médica y le realizamos lo que se llama el DASI, que es una escala que yo uso bastante en pacientes fundamentalmente operados. Es una escala que está avalada, que el score muchas veces se relaciona con el consumo de oxígeno, en donde uno simplemente interroga al paciente y le pregunta cuál es su actividad en la vida cotidiana y qué es lo que puede hacer desde cuidarse a sí mismo, o sea, la autoeficiencia en la vida cotidiana, hasta llegar a lo máximo que es hacer deporte, fútbol, etc. Entonces esto nos da un puntaje que obviamente nos habla estimativamente del fitness del individuo sin tener otro estudio más sofisticado. Entonces el valor fue en este momento 15,2, que es un valor bajo. Después vamos a hablar un poco de esto. Le realizamos un test de la marcha. La distancia obviamente es baja, 350 metros. La saturación normal porque no tenía alteraciones pulmonares, no tenía patología pulmonar, pero el BOR era un BOR de 3. Avanzamos y le realizamos una ergometría con una frecuencia basal de 80, TIA de 80-60, la frecuencia cardíaca máxima llegó a 120, la tensión arterial máxima a 120, un doble producto bajo, 14.400, con 5,6 METs, que coincidía un poco con la capacidad funcional que refería el paciente. Un Holter, donde observamos un bloqueo completo de rama izquierda y un episodio de T veno sostenida de 5 latidos asintomático. Con estos estudios simples, bueno, llegamos a la conclusión que se trata de un paciente con dilatación del ventrículo izquierdo, función sistólica del VAI severa, una insuficiencia mitral severa secundaria a cierre restrictivo de ambas valvas, sintomático por disnea, capacidad funcional 2-3. Con todo esto, le indicamos una dieta hiposódica, bisoprolol 2,5 cada 12 horas, espironolactona 25 días, furosemida 40 días, Entresto 75 miligramos día, rosuvastatina 10 miligramos por día, el esquema de vacunación completo y lo derivamos a rehabilitación cardiovascular, obviamente, y al consultorio de diabetes y nutrición. Nosotros le ingresamos en el 2020, que ya estábamos con problemas con el tema de la pandemia, donde podíamos hacer algo presencial, algo virtual. Bueno, en este paciente hicimos un híbrido, ahora vamos a hablar de esto. Ingresa al programa. Nuestro programa contempla 4 dominios de trabajo. El dominio del comportamiento, donde trabajamos los hábitos, la actividad física, la dieta, el tabaco y la adherencia al tratamiento. En el dominio de la clínica, la capacidad funcional, la antropometría y el perfil metabólico. En el dominio del estado de salud, la calidad de vida, morbilidad, mortalidad. Y en el dominio de los servicios, que eso ya habla un poco de gestión, la satisfacción que tiene el individuo con el servicio, la adherencia, el abandono, para poder medir resultados. Entonces,
nuestras intervenciones fueron en 5 aspectos: en el entrenamiento para mejorar el fitness, en la educación alimentaria para mejorar el perfil metabólico, en el manejo de la medicación para control de los factores de riesgo, por supuesto, consejería sobre tabaco y, por supuesto, lo que es asesoramiento psicológico para mejor manejo del estrés y de la ansiedad y depresión. Cuando lo admitimos al programa, en nuestro protocolo, identificamos la patología de base y las comorbilidades, estratificamos el riesgo clínico para diseñar el programa. En el caso de insuficiencia cardíaca, lo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad funcional, la FEI, el grado de insuficiencia mitral, si tiene hipertensión pulmonar, la severidad de arritmias, si tiene un dispositivo y si está en espera de trasplante cardíaco, que ya es otro tipo de paciente. Objetivamos las metas y ahí sí hacemos la medición de las variables de fitness y antropométricas según los recursos con que contemos y según lo que el paciente pueda realizar, obviamente. Podemos aspirar a una máxima, pero bueno, a veces nos quedamos con la mínima o la intermedia. Entonces, el famoso sit-stand, que si bien es una cosa muy simple, nos ayuda, la escala de Duke, como ya les mostré antes, el test de la fuerza con la máquina del cuádriceps usando la fórmula de Epley, el test de la caminata, test de los 2 minutos cuando no se puede hacer 6, variables del consumo de oxígeno, ergometría. A veces no se puede hacer el consumo de oxígeno, usamos ergometría e índice cronotrópico, que nos es bastante útil, que el valor normal es mayor del 80%, una encuesta de nutrición, medimos circunferencia de cintura, índice de masa corporal y el cuestionario de Minnesota que mencionó el doctor West para medir la calidad de vida. También ahora empezamos a medir el test de fragilidad, realmente antes no lo medíamos. El paciente firma el consentimiento y se le explica el programa, se prescribe la actividad física y luego los médicos realizamos un control clínico mensual para ver la evolución. Si sigue, si hay que reformular el programa o si se da de alta del programa. ¿Cuáles son los criterios de exclusión en la insuficiencia cardíaca? Bueno, el grado 4, las arritmias ventriculares severas complejas, TB no sostenida. Nuestro paciente tenía un episodio de TB no sostenida, así que realmente no lo excluimos. La hiponatremia severa, la disfunción renal grave, la presencia de isquemia, la diabetes y la hipertensión no controlada, la alteración metabólica severa. Esto ratifica, como dijo el doctor Gómez Monroy, que tenemos que integrar al paciente clínicamente. No solamente se trata del ejercicio en sí, sino mirar todos los otros aspectos del paciente, clínicos. ¿Cómo planificamos la sesión? Bueno, vamos a combinar ejercicios de resistencia aeróbica, fuerza, resistencia muscular, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Utilizamos esta fórmula que es frecuencia, intensidad, tipo, volumen, progresión y tiempo. A veces se puede, a veces no se puede, la vamos modificando y calculamos la frecuencia de entrenamiento con ergometría si tenemos con un 40-60% de la frecuencia de cardíaca de reserva, o cuando no tenemos una ergometría y tenemos que empezar la rehabilitación, en la práctica yo me manejo con 20-30 latidos por encima de la basal, utilizando un Borg 3-4. No siempre contamos con una ergometría o un consumo de oxígeno para comenzar la rehabilitación y yo siempre digo que igual debemos empezar la rehabilitación. A diferencia de lo que dicen los libros habitualmente, que siempre hacen hincapié en que hay que tener siempre una... Si la tenemos, mejor. Si no la tenemos, hay que avanzar. La evolución de las sesiones se adapta a la tolerancia clínica, obviamente, y se complementa con actividad física domiciliaria porque obviamente no alcanza, como decía el doctor, con 2 veces por semana o 3. En el caso de la insuficiencia cardíaca hay recomendaciones específicas. Siempre empiezo con trabajos de fuerza y resistencia muscular porque el paciente está sarcopénico y luego hago un trabajo aeróbico intervalado. El paciente no tiene fuerza y resistencia para subirse una cinta y hacer un trabajo aeróbico intenso. En pacientes diabéticos y obesos sí le doy mayor importancia al componente aeróbico. Y como muchas veces se trata de que tienen comorbilidades, en el caso de pacientes pulmonares, que tienen pacientes de insuficiencia cardíaca con EPOC, por ejemplo, o fibrosis pulmonar,
trabajamos el tren superior e inferior y los músculos accesorios, enseñamos el manejo del oxígeno porque muchos pacientes necesitan trabajar con oxígeno y dispositivos. Y una cosa importante es que no utilizamos HIIT en arritmias, hipertensos no controlados y MINOCA. En este caso, también le adosamos el protocolo virtual, o sea, fue un híbrido. El paciente podía venir una o dos veces, a veces no, entonces le hicimos un protocolo virtual que fue en la época de la pandemia, como dijo Roque, empezamos con la telemedicina, que costó realmente comenzar con ella, pero bueno, finalmente el Ministerio de Salud nos autorizó 3 sesiones semanales de 60 minutos, 10 pacientes por grupo, total, de acuerdo a lo que el paciente necesitara, utilizamos el Zoom. Siempre las primeras 2 sesiones la dedicamos a educación de hábitos y técnicas de conexión. El paciente se va a medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y el BOR, le enseñamos la escala de BOR. Esto va a quedar registrado en WhatsApp y en formularios de Google. Asistencia por familiar y pautas de emergencia, por supuesto, y la intensidad de trabajo siempre va a ser menor en el protocolo virtual que en el presencial. Y por supuesto que hay que elegir muy bien al paciente y al entorno del paciente. ¿Cómo evolucionó nuestro paciente luego de 5 meses de rehabilitación? Que tampoco es mucho, porque obviamente los trabajos hablan de más y de 12 meses. Bueno, ¿se acuerdan la escala de Duke que le realizamos al paciente? Bueno, que tenía 15, un valor muy bajo, o en este caso aumentó a 40,20. El paciente podía desarrollar actividades domésticas de mayor intensidad, podía correr una corta distancia, etc. Había mejorado su capacidad funcional de acuerdo a este score. Cuando hicimos el test de la marcha, aumentó la distancia a 580, después lo vamos a ver en lo comparativo, la saturación de oxígeno se mantiene y el BOR baja de 3 a 0. El Holter nos muestra que no hay arritmias y persiste, por supuesto, el bloqueo de rama izquierda. Le realizamos ahora un ecoestrés con ejercicio. Entonces, observamos que el eco basal tiene un diámetro diastólico de 52, o sea, disminuyó, tenía 61, y una FEI de 29, tenía 27, pasó a 29. El BD sigue conservado y la insuficiencia mitral, que era severa, pasa a moderada con un ORE de 0,11. La presión sistólica del ventrículo derecho se mantiene. Aquí observamos, en el ecoestrés con ejercicio, donde el doble producto aumenta a 20.300. La fracción de eyección, fíjense que basal es 29, pero aumenta con el ejercicio de 38. Y la insuficiencia mitral es moderada. Entonces la ergometría, en este caso, fue máxima, no tuvo ni ángulo ni disnea, no tuvo arritmias. El doble producto aumentó a 20.300 y los METs fueron de 8,5. En la evolución podemos decir, comparativamente, el ecocardiograma de junio, cuando comenzó el paciente, en la primera consulta, la FEI era de 27%, el diámetro diastólico de 61 y la IM severa con un ORE de 33. Se aprecia, en los últimos estudios, una FEI de 29 que sube al ejercicio a 38. El diámetro diastólico se redujo a 52 y la IM pasa a moderada con un ORE de 0,11, bajo tratamiento médico óptimo, pero por supuesto con un movimiento anormal septal por el bloqueo de rama izquierda. Entonces, nos reunimos con el servicio de electrofisiología y el servicio de insuficiencia cardíaca y se decide implantar terapia de resincronización como prevención primaria de MS en un paciente con miocardiopatía con fe reducida. Entonces, casi al año, podemos decir que el ecocardiograma Doppler con la optimización de la resincronización, el diámetro diastólico estaba conservado, la FEI aumentó 35%, recuerden que la basal primera era de 27, y la IM pasa a ser leve. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde vamos a observar la comparación pre y post no entrenamiento, como dice el doctor que dicen los trabajos, sino rehabilitación. Entonces, en los índices
antropométricos o metabólicos, podemos decir que el índice de masa corporal partió de 28,7 a 26. La glucemia mejoró a 90 y el colesterol total a 180. Cuando vamos a los índices de fitness, la fuerza muscular en la máquina del cuádriceps parte de 20 y sube a 26. La flexibilidad que hacemos con el test del cajón modificado en estos pacientes va de 51 a 54,80. El sit stand de 32 a 50 repeticiones por minuto sería. El perímetro del muslo, 40 centímetros a 48. Hay un fit score que se usa ahora, que también sirve, donde mide, por ejemplo, ven acá, 244 milímetros el brazo, la frecuencia basal, 80, y la capacidad vital medida por espirometría. Entonces vemos que mejora el perímetro, mejora la frecuencia cardíaca basal y la capacidad vital. Es un score que a veces se puede llegar a usar en pacientes fundamentalmente que tienen además agregado patología pulmonar. El test de la marcha de 350 metros con un borde 3 va a 580 con un borde 0. El índice cronotrópico de 0,3 a 0,6. El índice cronotrópico es útil porque podemos inferir a partir de ahí la reserva cronotrópica, la reserva cardíaca que tiene el paciente. La ergometría, partimos de 14.400 doble producto y 5,6 METs y se va a 20.300 con 8,5 METs. La escala de DASI que yo les había comentado del cuestionario de fitness, partimos de 15,2 a 40,20. Fíjese que con esta escala podemos inferir el VO2 max con una fórmula que tiene un factor de corrección 0,43, por lo que nosotros eh, em, eh, manejamos en el DASI, o lo que nos da el DASI, más 9, y nos da una idea estimativa del consumo de oxígeno. No es lo mismo, pero nos refiere 15,53, 26,8. El eco ya lo vimos. El eco nos muestra un diámetro diastólico 61 con una FEI de 29 y una IM severa, y que a los 5 meses se va a 52 el diámetro diastólico, la FEI mejora más en el esfuerzo, a 38, y la IM es moderada. Y por último, no sé si lo alcanzan a ver, el test de Minnesota, no sé si se ve ahí, bueno, el test de Minnesota también mejora de 40 a 32, donde mide las áreas emocional, física y mental, y que cuando el test de Minnesota, el score es menor, es mejor el pronóstico del paciente. Este es un gráfico comparativo de lo que pasó con nuestro paciente. Entonces, la evolución luego de la rehabilitación y la terapia de resincronización nos dice que se aprecia comparativamente un remodelamiento inverso donde el diámetro diastólico de 61 se reduce a 52, la IM pasa de severa a IM leve a moderada y la FEI de 27 asciende a 35. Ustedes dirán, no es mucho la FEI, pero bueno, en el paciente con todo esto, obviamente impactó, como dijo el doctor, en la calidad de vida. Entonces, hay una mejoría de la sintomatología, mejoría de las arritmias, mejoría de los parámetros metabólicos y de fitness, mejora la calidad de vida y el paciente retorna a su trabajo, que es un predictor pronóstico. La discusión sería, ¿mejoró con el tratamiento farmacológico más la rehabilitación? ¿Mejoró con todo eso más la terapia de resincronización? Seguramente que sí. Obviamente necesitaríamos más tiempo de rehabilitación. Fue el tiempo de la pandemia. Este paciente pudo hacer solo 5 meses. Deberíamos haber hecho 12 meses para poder ver mayor efecto. Y obviamente, como siempre pasa en estos casos, es que se requiere un estudio comparativo sin rehabilitación. Pero obviamente no se puede hacer porque sabemos que es una indicación 1A, como dijo el doctor. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica respecto a este caso en particular? La rehabilitación o acá como dice el entrenamiento a largo plazo
con pacientes con insuficiencia cardíaca, nos demuestra que en clase 3B y con una fe reducida, pero obviamente, un seguimiento ya a 12 meses, aumenta el B2 pico en 27%, aumenta la FEI en 24%, y hay una mejoría del remodelado, aquí es importante, ¿no? De 60 a 49. Por otro lado, ¿cuál es el rol de la función del ventrículo izquierdo en este tipo de pacientes en estadio B? Bueno, como vimos en nuestros pacientes, en el paciente, en este caso, este trabajo de 691 pacientes, mejora el VO2 max y el índice cronotrópico. Y fíjense, como dijo el doctor, mejora los índices en los casos en donde la FEI es mucho más severa que en la FEI preservada. Por otro lado, nuestro paciente se le colocó una terapia de resincronización. Este metaanálisis, ¿qué nos dice? Fueron 16 estudios, donde pacientes tenían una FEI de tipo 4 a 40 con una capacidad funcional de 2 a 3. La resincronización aumenta, por supuesto, hasta 2 mililitros el VO2 y mejora la marcha, el test de la marcha. El grupo de rehabilitación mejoró la capacidad funcional y lo que vemos con los pacientes con cardiodefibrilador, por ejemplo, es que disminuye el número de choques apropiados e inapropiados. Y esto es importante porque también mejora el tema de las FA paroxísticas. Entonces podemos decir que el ejercicio es seguro y efectivo con programas monitoreados en este tipo de pacientes con dispositivos. Por otro lado, el CROSS, famoso estudio metaanálisis de 26 publicaciones, muestra que hay un efecto positivo sobre la capacidad funcional y la calidad de vida, sin efectos significativos sobre la mortalidad general y cardiovascular. Esto es discutido, pero bueno, eran pacientes con medicación óptima y con dispositivos. Entonces, el efecto adicional de la rehabilitación, dice este estudio, se podría detectar con mayor número de pacientes o también agregaría yo mayor tiempo de rehabilitación y seguimiento. Por último, hoy día le damos muchísima importancia al trabajo de la fuerza. Y entonces este estudio muestra que un alto nivel de la fuerza muscular del cuádriceps se asoció fuertemente a un menor riesgo o menor incidencia de desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes post-evento coronario. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué estrategias utilizar para mejorar la participación y los resultados de nuestros pacientes? Porque sabemos que la derivación sigue siendo baja, pero aumentó. Entonces, las estrategias serían incluir pacientes desde la fase 1, desde la internación, incluir pacientes más enfermos, que son los que más se benefician, trabajar con pacientes con dispositivos, inclusive hemos trabajado con pacientes con asistencia circulatoria mecánica, estando internados y esperando un trasplante, hacer un trabajo interdisciplinario para mejorar la adherencia y los resultados, y un tratamiento integral de las comorbilidades, que es muy importante, fundamentalmente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Muchísimas gracias y obviamente si trabajamos con educación y en equipo, los resultados son mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soraya. Excelente el caso. Eh, Viene a reforzar todo lo que hemos aprendido con Alejandro inicialmente y creo que el mensaje se fortalece muchísimo. Bien decís que es un caso y uno no puede generalizarlo, pero claramente refleja lo que uno ve en esta población y muchas veces el cardiólogo clínico lo que más en lo que más duda por ahí, en el paciente que más se beneficia, en ese paciente que está tan sintomático, tan debilitado que por ahí el mismo cardiólogo duda de mandarlo y es quien seguramente más beneficio va a obtener. Bueno, muchas gracias entonces, Soraya. Como te decía, vamos a darle lugar a los De nada. panelistas para las preguntas. Vamos a comenzar entonces presentando a la doctora Mónica Rocio Cuevas, que es de Jujuy, que es cardióloga y está dedicada a la insuficiencia cardíaca también. Así que, bueno, Mónica, desmuteate, por favor, bienvenida y escuchamos tu pregunta. Bien, buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer profundamente a los expositores por compartir sus conocimientos y experiencias. Em,
una pregunta así abierta. ¿Cómo ven la rehabilitación cardiovascular de aquí a 5 años? Una pregunta abierta para los dos. Yo sé que les apasiona este tema de rehabilitación cardiovascular, pero en los últimos años está teniendo fuerza. ¿Qué pasa con la educación del paciente y además también con la familia, la contención familiar que hace que ayuden a que estos pacientes continúen con la rehabilitación, el monitoreo? Actualmente en Jujuy no contamos con un centro de rehabilitación, pero también, bueno, no sé, capaz de una pregunta para la doctora, eh, ¿cómo ayuda la tecnología, telemedicina, cómo hacen con el monitoreo a distancia, que es importante también? Eso, gracias. Gracias por la oportunidad de participar. No, por favor, yo diría que la podemos desglosar en dos. Una se la dejaría a Alejandro para que hable un poco de lo que vos preguntaste de la rehabilitación a 5 años, y después yo te contestaría la otra parte de la tecnología. Dale, Me voy a Soraya. ahí está, ahí me voy a desmutar. Bueno, ¿cómo veo yo la rehabilitación de aquí a 5 años? Bueno, eh, podría darte dos visiones, una optimista y otra no tan optimista. Eh, la visión optimista es que gracias a Dios los médicos más jóvenes son más abiertos y han empezado a considerar la rehabilitación cardiovascular como parte integral de todos los tratamientos de la mayoría, la gran mayoría de las patologías cardiovasculares. La visión pesimista es que lamentablemente es inaudito que Jujuy no tenga un solo centro de rehabilitación cardiovascular. Desde mi parte, desde mi humilde participación en este tema, desde hace más de 12 años que vengo dando un fellow, un posgrado de rehabilitación cardíaca online, en los cuales ya han pasado más de 1000 profesionales de toda Latinoamérica y del mundo de habla hispana, en donde se han abierto un montón de centros de rehabilitación cardíaca como vos bien dijiste, esta pasión, porque los que hacemos rehabilitación cardiovascular, creo que lo exteriorizamos, a veces nos pasamos, nos sobregiramos un poco, pero es porque vemos el resultado y no podemos entender cómo existe esa mezquindad o tanto buscarle la quinta pata al gato para una práctica que es maravillosa, sobre todo cuando estamos hablando de un síndrome tan complejo como la insuficiencia cardíaca, que a veces solamente con escuchar al paciente o darle una esperanza al paciente ya mejora. Entonces, eso nos cuesta entender cómo es como un doble discurso, ¿no? No discutimos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y sin ofender, yo no quiero ofender a nadie, pero hay estudios que muestran que un resincronizador y un desfibrilador, un cardiodesfibrilador. Si yo le pongo un cardiodesfibrilador a un paciente con insuficiencia cardíaca y le hago rehabilitación cardíaca, tiene a veces hasta mejor resultado que con el resincronizador. ¿Cuánto vale un resincronizador? ¿Y cuánto vale la rehabilitación cardiovascular? Ahora, nadie se plantea, nadie se rasga las vestiduras por indicar un resincronizador, pero sí se ponen ultramoralistas cuando hablamos de rehabilitación cardíaca. Entonces, eso a mí realmente ya a esta altura de mi vida ya me cansa, ya me cuesta controlarme y mantener la tranquilidad. Pero bueno, soy optimista, ahora por ejemplo en Salta tenemos un alumno que es un kinesiólogo que ya ha hecho los contactos y está palabrando en un hospital público para abrir un centro de rehabilitación cardíaca y en un centro privado también. Él va a llevar la rehabilitación cardíaca a Salta, que tampoco tiene rehabilitación cardíaca. Corrientes tiene un solo centro de rehabilitación cardíaca y no puede ser porque debiera haber, ustedes saben que en las farmacias, por ejemplo, mi padre era farmacéutico y hay una ley de las farmacias que tiene que estar como la distancia mínima, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, una farmacia cada 400 metros para poder brindarle el servicio a la población. Bueno, la rehabilitación cardíaca debiera ser igual, debería haber
un centro de rehabilitación cardíaca cada 2.000 pacientes. No es tan costoso. Lo más costoso es formar la gente. Y bueno, obviamente que el ideal sería tener todo lo que mostró Roque, esa espiral de profesionales que intervengan, porque es una práctica e intradisciplinaria, o sea, intervienen muchos factores, muchos actores, pero bueno, si no se dispone de eso, un buen médico cardiólogo rehabilitador, un buen kinesiólogo, un buen profesor de educación física puede suplementar. Fíjate, estamos hablando, Soraya, con la enorme experiencia que tiene, trabajando nada más y nada menos que en la Fundación Favaloro, nos dice que por ahí no tiene un consumo de oxígeno. Pero bueno, estamos hablando de la Fundación Favaloro, que no lo tenga yo en mi instituto privado de la Ciudad de La Plata, puede ser entendible, pero la Fundación Favaloro, que tienen test de consumo de oxígeno para evaluar los pacientes pretrasplantes. Entonces, a veces se pueden hacer, por eso cuando nosotros vamos al exterior, yo he tenido la oportunidad de rotar por varios lugares por fuera del país y uno se destaca porque al no tener elementos uno se la rebusca. Entonces la rehabilitación cardíaca, yo creo que en ese sentido debería ser tener un desarrollo a 5 años más importante, pero hay fuerzas económicas que hacen que por ahí los médicos tengan miedo de perder el control, y yo les digo, a los que hacen rehabilitación, los que hacen insuficiencia cardíaca o los que atienden consultorios, no tengan miedo, los pacientes no van a perderlo, nosotros colaboramos con el paciente. El paciente va a vivir más y mejor y se lo van a agradecer y van a ir a visitarlo, porque nosotros mismos le decimos, no fuiste a ver a tu cardiólogo, anda a ver a tu cardiólogo. Entonces hay que sacar esos prejuicios. Y con respecto a la tecnología, y también está muy bueno, hay un montón de dispositivos que podemos hacer, incluso la telerehabilitación cardíaca se ha demostrado que ha sido segura, pero es segura, los resultados son buenos, pero cuidado, porque eso tenemos que adaptarlo a cada idiosincrasia. No es lo mismo lo que pasa en el interior de Jujuy que en la capital de Jujuy o en Buenos Aires o en la ciudad de La Plata. Todo eso debemos adaptarlo, entonces, y se pierde un contacto humano que en este tipo de enfermedades, este tipo de síndromes es también muy importante. Entonces, Soraya, si vos querés aportar algo más. Sí, sí, yo coincido con Alejandro. Yo realmente empecé con la rehabilitación hace, qué sé yo, 20 años y realmente, bueno, mi primera experiencia en el exterior fue en la Cleveland Clinic, en el servicio de rehabilitación, donde, bueno, desde ahí yo estaba maravillada, cómo trabajaban en equipo, organizado, educando, etcétera. Bueno, intenté traer ese modelo a la fundación, me costó muchísimo, fue una lucha realmente, trabajar en hacer entender y concientizar a mis colegas de la importancia de esto. Bueno, empecé con los cirujanos, porque empecé con los pacientes operados, después con los hemodinamistas y después con la gente de insuficiencia cardíaca. Y bueno, fue todo una lucha de años, pero pudieron entenderlo. Por supuesto, tenían muchos miedos, este miedo que dice Alejandro, de que uno se quede con el paciente, de que el paciente no vuelva a su médico de cabecera. Bueno, eso hacemos mucho hincapié en eso. Nosotros no somos dueños del paciente, nosotros trabajamos en equipo. Bueno, cuando pudieron entenderlo, ahí logré una derivación automática. O sea, cada paciente que se va de alta tiene una consulta con rehabilitación, así sea que la haga o que se le den pautas, ya sea domiciliarias o que haga el trabajo en el servicio o en otro servicio, porque la idea es que haga la rehabilitación. Entonces, si tengo posibilidad de Diablo de la Plata, donde está lejano, perfecto, sí, depende del paciente, pero hay que darle todas las alternativas. Y por otro lado, así fue pasando que cuando se dieron cuenta que los pacientes mejoraban, empezaron a derivar otras patologías. Hoy día, yo tuve que leer, estudiar mucho, por ejemplo, de pulmonares. Tuve que leer de otras patologías, como por ejemplo cánceres. Están derivando pacientes que tienen que operarse de algo, pero quieren mejorar su estatus cardiorrespiratorio previa a la cirugía. Entonces, hoy día tengo una lista larga de espera y tengo recursos limitados, como nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La rehabilitación cardíaca no es rentable, la rehabilitación cardíaca no está en la prioridad, obviamente, a pesar de que ya hay más conciencia. Entonces,
Estamos siempre en esta lucha, pero que yo creo que fuimos ganando terreno. Y esto es importante. Y los médicos jóvenes se están formando. También yo, como Alejandro, tengo un posgrado de rehabilitación donde también mucha gente del interior me va contando que tiene algún centro, que quiere armarlo. Entonces uno también forma y también ayuda a que se crean centros en otros lados, pero aunque sean chiquitos, yo siempre digo que hay que adaptarse, que no es necesario tener un supercentro ni super máquinas, que uno tiene que adaptarlo al lugar, que el plus humano, si está formado, es más que importante. Entonces, yo creo que estamos en un camino bueno, yo también soy positiva y depende, por supuesto, de la fuerza que uno ponga y de la cooperación que tenga con sus colegas. Pero bueno, por otro lado, la tecnología, a mí me ayudó la telemedicina en la época de la pandemia, tuve que aprenderlo. No fue fácil porque los médicos tenían mucho miedo, yo también lo tenía, porque no era fácil rehabilitar a una insuficiencia cardíaca en un Zoom. Entonces tuve que seleccionar muy bien al paciente, hablar muy bien con la familia, saber que era una persona que podía conectarse o que por ahí no tenía, ojo, tenía mucho miedo los pacientes, también tenía mucho miedo. Entonces había que seleccionar bien. Pero bueno, nos sirvió. Para mí fue una experiencia muy buena que ayudó y trabajé al principio virtual todo, después un híbrido, hasta que volvimos a lo presencial. Y logramos que las obras sociales, en ese momento en que los pacientes quedaban sin nada, pudieran cubrirlo. No todas, pero bastante obras sociales lo pudieron cubrir. Y bueno, y eso ayudó a que muchos pacientes continuaran con su rehabilitación en la época de la pandemia. La telemedicina es buena, nosotros contamos con escasas herramientas, los pacientes a veces no tienen los recursos económicos para comprarse los, relojes más sofisticados, que a veces no hacen falta tampoco. Lo que hace falta es seleccionar bien al paciente. Y por supuesto que hay que hacerle firmar un consentimiento informado, porque no está exento de riesgos, aunque uno seleccione adecuadamente al paciente. Así que la tecnología sirve. También sirve la comunicación a través de WhatsApp, a través de herramientas de Google. Es importante el seguimiento de los pacientes, que eso es lo difícil, porque lo difícil es la adherencia, es la adherencia. Cuando el paciente se siente bien, que no es el caso de la insuficiencia cardíaca, lo podría decir de los coronarios. Cuando los coronarios pasan el evento y se sienten bien, es cuando dejan, es cuando empiezan a dejar o a desertar. Muchas gracias No, de nada. a los dos disertantes. Gracias a la doctora por la pregunta. Vamos a continuar con los panelistas. Le voy a pedir que seamos breves con las preguntas y Sí, vamos a acotar también las respuestas por una cuestión de tiempo. Así que le vamos a dar la bienvenida ahora a la doctora Valentina Botelli Dagún, que es la jefa del servicio de cardiología del Hospital San Bernardo de Salta, también miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de FAC. Así que vale, bienvenida y tenés la posibilidad de hacer la pregunta a Bueno, cualquiera de los doctores. bueno, nuevamente agradecer que la invitación, particularmente quiero felicitar bueno, a todos los disertantes y a vos, Roque, por el programa provincial que estás llevando a cabo. Me parece que es un trabajo, bueno, impresionante que como vemos no es fácil de implementar. Acá en Salta, como dijo el doctor Gómez Monroy, es verdad que hay un profesional que es kinesiólogo que está iniciando bueno, un programa de rehabilitación y también tenemos una cardióloga, la doctora Preciado, que también estamos tratando de implementar un programa de rehabilitación en el hospital y obviamente que no es fácil. Mi pregunta es, bueno, tenía un montón de preguntas, pero por una cuestión de tiempo, mi pregunta es si en algún momento, sobre todo en el paciente con insuficiencia cardíaca, sabemos que que la rehabilitación es un pilar más y que, como ya dijeron en varias oportunidades, es un tratamiento a largo plazo. ¿En algún momento se plantea el alta de la rehabilitación de estos pacientes? Y si es así, ¿en qué momento? No sé, Soraya, si querés contestar vos.
Bueno, en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, que por ejemplo fueron post-evento coronario, en donde hay un remodelado, la fracción de eyección mejora, después de un lapso de 4 o 5 meses, si el paciente no tiene síntomas, no tiene isquemia, no tiene arritmia, está sin insuficiencia cardíaca, la capacidad funcional es 1, comprende las pautas de seguridad, etcétera, y no tiene otra comorbilidad, yo doy el alta a una fase 4 con recomendaciones o me conecto con kinesiólogos y profes y armamos un esquema adecuado. Pero sí, hay pacientes que se les da el alta. Genial, Y gracias. yo te diría que utilizaría el mismo criterio que usás, Valentina, con cualquier medicamento. Por lo tanto, yo insisto en una fase 4 de mantenimiento. Yo tengo pacientes que han salido de la lista de espera de trasplante, incluso, gracias a la rehabilitación cardíaca, han mejorado su fracción de eyección, han mejorado todos los parámetros, y a mí me parece prudente que ese paciente siga en una fase 4, recibiendo o manteniendo encendida la llama del cuidado. De la misma manera que no le suspendés ninguno de los medicamentos que le hizo bien al paciente, porque esto dura mientras se practica. Y si el paciente llegó a ese estado, habitualmente también hay situaciones que llegan a tener un problema tan complejo por genética o por otras cuestiones que no tienen nada que ver, pero generalmente llegan por un estilo de vida no saludable y que en 6 meses es muy difícil cambiar. Entonces, si lográs que el paciente comprenda la filosofía de vida, bueno, lo ideal para mi criterio es que el paciente siga toda la vida en un programa de fase 4. No es tan costoso y no veo tanto apuro por qué dejar la rehabilitación cardíaca, sobre todo cuando le hizo bien. De la misma manera que no abandonas ninguno de los medicamentos que le hizo bien, pues si no para el caso, también demos 6 meses un medicamento y suspendámoslo porque ya el paciente mejoró, o saquémosle el resincronizado, sería más difícil, pero se puede hacer también. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, y para terminar con nuestros panelistas invitados, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Manfredi, que es el jefe de la UTI de la Clínica Yunes en Santiago del Estero y que es el vicepresidente primero del Comité de Cardiología del Ejercicio e Hipertensión Pulmonar de FAC. Así que, Carlitos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Roque, y te agradezco la invitación nuevamente. Excelente las disertaciones de los expertos. Y la verdad que, digamos, en insuficiencia cardíaca ha habido ahora un cambio de paradigma en lo cual los pacientes, como decía el doctor, primero tienen, digamos, una pata del tratamiento que es fundamental. Em, entonces, en este sentido quería preguntar, porque nosotros tampoco, igual que la colega de Jujuy, no tenemos digamos, un centro de rehabilitación específico para los pacientes cardiovasculares por muchas razones. Entonces, dado que yo recomiendo la actividad física a mis pacientes, me tomo el tiempo de explicarles. Entonces quería hacer una pregunta y es, ¿qué les parece a ustedes con qué, digamos, actividad física podemos comenzar en estos pacientes? Y, digamos, para darle algún mensaje específico de qué es lo que puede hacer para comenzar. Y la otra parte de la pregunta sería, dado el momento del tratamiento, cuando empezamos, por supuesto, en un paciente que esté estable, digamos, antes del alta o cuánto tiempo después del alta comenzamos con el tema de la rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Alejandro, ¿querés contestar? Bueno, Carlos, gracias, Soraya. Yo te diría que el primer ejercicio físico, más que actividad física, ¿no? Sino ejercicio físico que deberíamos hacer sería poner el esfuerzo para construir un centro de rehabilitación cardíaca que atendiera a tus pacientes. Primero y principal. Primero y principal. Bueno, tal vez
a mí en Francia me decían que era, no sé quién me está hablando, un japonés ahí, Ujú. no sé qué salió. Bueno, a mí me decían que era un poco terrorista de la rehabilitación cardiovascular y me parece bien serlo porque la respuesta correcta es, bueno, luchen para que se abra un centro de rehabilitación cardíaca, que es mucho más barato que cualquier cosa de lo que vos estás usando en tus pacientes, o como primer punto. Ese sería el primer ejercicio físico. Ahora bien, no dispones de centros de rehabilitación cardíaca. Y bueno, que sí, cuando el paciente logras una estabilidad, si está solo, y yo empezaría con unas caminatas simples, con un autocontrol, pero te estás privando de... yo te la hago al revés la respuesta. Eh, Vos sabés que los sincronizadores son buenos y los desfibriladores salvan vidas, pero no podés tener eso. Y vos me preguntarías, ¿y cómo hago para, si yo no puedo, dispongo? Bueno, vas a luchar para conseguir que la obra social o que el paciente lo pague o el familiar lo pague o haga una colecta y consiguen. Esto es exactamente lo mismo. No es menor lo que te estoy diciendo. Entonces, júntense, consigan el recurso humano, un médico que le interese, un kinesiólogo, un profesor de educación física que le interese, que se formen y con 3 pesos con 50 hacen un centro de rehabilitación cardíaca y ahí tu paciente va a mejorar. Ahora, si me preguntás si no hay forma de que se abra un centro de rehabilitación cardíaca, bueno, y mandarlo a caminar y vas a hacer lo mismo de siempre, pero no va a tener el resultado que va a tener en un centro de rehabilitación cardíaca atendido por una profesional como Soraya, o como cualquier otro que hace rehabilitación cardíaca. Entonces, no sé, yo te quisiera solucionar el problema, pero la verdad, la solución pasa porque se abran centros de rehabilitación en cada provincia, y no en la capital, sino en todos, porque esos son otros los problemas. Hay muchos centros en las capitales, pero no en el interior. Y es increíble que pase eso, es notable, porque seguramente hay más equipos de hemodinámica de los que se necesitan y se usan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y por ahí hay 3 equipos de hemodinámica en tu ciudad. Y capaz que con uno alcanzaría si se usara las 24 horas. Entonces, salgamos de esa lógica y luchemos para... Es más, Roque está haciendo este programa en Tucumán, fantástico. Yo lo intenté hacer en la provincia de Buenos Aires, yo le presenté un proyecto al ministro y bueno, lo aceptó y lo iba a hacer y, bueno, y después lo echaron y quedó en un cajón. Pero bueno, debemos seguir luchando. No sé, Soraya, seguramente vos tenés algún programa, Soraya, para suplir esto. Pues que camine, qué sé yo, que se cuide, que levante unas mancuernitas, pero no estamos solucionando nada con eso, Carlos. Bueno, por una cuestión de tiempo, Sí. la verdad que nosotros somos unos apasionados de la rehabilitación y creo que cada vez que se nos da la posibilidad de hablar no queremos parar nunca. Incluso, la verdad que estoy viendo las preguntas y los aportes del chat, que todavía tenemos mucha gente participando en las reuniones y realmente están Sí. buenísimas. Me encantaría darles el lugar y comentarlos, pero por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar. Así que yo les agradezco a todos, al público en general, por la participación muy oportuna en el chat y por la atención. También les agradezco a los panelistas por la participación y las preguntas certeras y oportunas. Obviamente, les agradezco a los disertantes por el nivel excelente que nos han realmente aclarado. Creo que a la gente se lleva mucha info para poner en práctica. Lo de Alejandro ha sido brillante, nos explicó cómo los mecanismos de esta polipil, que es el ejercicio, pueden llevar a cambiar el resultado a largo plazo en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y Soraya nos ha mostrado con un caso concreto cómo la mejoría funcional acompañada de tanta mejoría de factores pronósticos cuesta creer que a la larga tanta mejoría en esos factores no vaya a representarse en una mejoría de la mortalidad. Así que, bueno, sepan los cardiólogos tucumanos que tienen varios centros para rehabilitar a sus pacientes en los hospitales, que no tiene costo. Así que gracias a todos, gracias a la Sociedad de Cardiología y a CUCU por la invitación.
Estoy muy contento del resultado, así que les dejo un abrazo a todos y nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias, Muchísimas saludos. gracias a Gracias, todos. Chao, Roque. buenas noches, Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Chao. Roque. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. hasta luego.